Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos hasta la casa de Dios. Gracias por los que ya están presentes, por los que están ya conectados con nosotros. Vamos a entregar este servicio al Señor. Hoy es un día de conmemorar su muerte. Es un día para estar con duelo en nuestro corazón, pero realmente estamos aquí con gozo porque venimos a adorarle, venimos a alabarle y darle gracias por todo lo que nos ha dado hasta hoy. Bendito Padre de los cielos, gracias Señor por esta mañana, nos traes nuevamente a este lugar. Padre, venimos con un corazón contrito y humillado porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, damos gracias a ti por todas tus bendiciones, Señor. Hasta hoy tú nos has sostenido, has dado tantas bendiciones a nuestra vida que eres tú nuestro único Dios, Señor. Gracias por todas las cosas que a pesar de que nos equivocamos, Señor, sabemos que no estamos solos porque tú permaneces con nosotros. Hoy venimos ante tu presencia para adorarte, para exaltar tu nombre y recordar con gran dolor esa muerte que tú hiciste por nosotros, Dios. Diste tu vida, asimismo ganamos esa salvación inmerecida. Pero aquí estamos, Señor, porque somos tus hijos, has puesto tus ojos en nosotros y por eso tenemos gran gratitud contigo, porque eres nuestro único Dios y Salvador, Padre. En esa cruz moriste por cada uno de nosotros, llevándote todo lo que nosotros te pusimos en esa carga, Señor, pero ese amor tan inmenso que has dado por nosotros te damos en esta mañana. Muchas gracias, Dios. Entregamos a ti este servicio para que ese mensaje que tengas para nosotros toque nuestro corazón, para que esa palabra la podamos irradiar a otras personas, Señor. Haznos instrumentos en tus manos para que alcancemos a otras personas que aún no te conocen y que hoy, en este momento, se encuentran perdidas en este mundo, Señor. Gracias te damos en esta mañana también por las personas que hoy han tomado esa maravillosa decisión de bautizarse, Señor, ese acto tan sublime que es para nosotros como cristianos, Señor. Gracias porque has puesto en su corazón ese querer como el hacer. En esta mañana celebramos con gran gozo esa gran decisión de estas personas. Señor, ilumínalas en ese camino y asimismo que ellas continúen permaneciendo en tu camino, porque es difícil a veces, nos desviamos, desplaqueamos, pero de todas formas estamos allí contigo, Padre, y sabemos que tú eres nuestro único Dios y Salvador, ese refugio y fortaleza que necesitamos para continuar. Gracias, Dios, entregamos estas canciones a ti con olor fragante, para que seas tú iluminándolas y asimismo que tu dulce presencia brille en este lugar, Señor. Gracias por la vida, gracias por tantas cosas que hasta hoy has dado por nosotros. Bendecimos este servicio y a las personas que están en este lugar y las personas que están en camino, Señor. Gracias te damos, hemos orado a ti en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Que yo encontré la paz, el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que yo viví, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue la cruz, Salvador, dio su amor, vida para siempre. Si fue la cruz, canceló todo deber, condenaba mi ser. Si fue la cruz, el Salvador dio su amor, vida para siempre. Si fue la cruz, canceló todo deber, condenaba mi ser.
para siempre. Si fue en la cruz carcero, yo debe condenaba mi ser. Si fue en la cruz Salvador, su amor vivirá para siempre. Si fue en la cruz carcero, yo debe condenaba mi ser. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor, vida para siempre. Si fue en la cruz carcero, yo debe condenaba mi ser. Si fue en la cruz el Salvador dio su amor, vida para siempre. Si fue en la cruz carcero, yo debe condenaba mi ser. Dios, quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias por ser bueno. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús, solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración.
Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto. Y por darme tu favor. Y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú, no hay otro. Como tú, no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo está, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Como tú, no hay otro. Como tú, no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias. De verdad no alcanzamos a comprender la inmensidad de tu amor, porque tu amor, Señor, alcanzó a toda la humanidad. Y qué lindo, Señor, es saber que en ti hay perdón de pecados y que en ti hay vida eterna y que esa vida es una vida contigo, conocerte a ti, y comienza ya, desde hoy, en la realidad cuando creemos en ti. Señor, gracias por este día tan especial. Es el día en el que conmemoramos, recordamos, Señor, tu entrega, tu sacrificio, todo lo que tuviste que padecer por nosotros, Señor. Tú fuiste el que pagaste por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y, Señor, tú que eras justo, recibiste todo el castigo de todos nosotros, de toda la humanidad. Y tú moriste, Señor, y fuiste sepultado, como dicen las Escrituras. Y el Padre resucitó, te resucitó. Y sabemos que después tú ascendiste a los cielos y estás con el Padre, como ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y Señor Jesús, tú nos dijiste y dijiste a sus discípulos que no los ibas a dejar solos, sino que tú enviarías tu Espíritu Santo, tu presencia con nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos corrige, que nos transforma y nos lleva a conocerte.
Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo con cada uno de tus hijos y porque tú quieres que muchos más te conozcan. Tú eres la esperanza para este mundo. Eres la razón, el propósito, Señor. Gracias por estar presente en nuestra vida. Gracias por este tiempo tan especial, por nuestros hermanos aquí presentes, por todos aquellos que están conectados a través de internet, porque por ti, Cristo Jesús, somos un pueblo, un solo pueblo tuyo, y somos tus hijos. En tu nombre, Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Te alabamos y glorificamos. Amén. Amén, qué lindo, se pueden sentar, hermanos. Vamos a dar gracias también por las ofrendas. En este servicio no se recogen ofrendas, pero los que quieran pueden dejar en la cajita sus diezmos, sus ofrendas, las personas que apoyan la iglesia, porque como iglesia tenemos esa misión de seguir predicando el evangelio, ¿no? Entonces vamos a dar gracias. Señor, tú eres Dios que provees. Tú eres Dios que provees no solo la salvación y la vida eterna, sino que a cada uno de nuestros hermanos en su diario vivir, el alimento, el techo, el vestido. Tú quieres que tengamos para nosotros, para ayudar a aquellos que están en necesidad y también, Señor, para que juntos como iglesia sigamos proclamando tu evangelio, esas buenas noticias de tu amor por la humanidad, de tu entrega. Gracias, Señor, por la provisión que traes a cada hogar y gracias porque tú bendices a aquellos que están en necesidad. Te damos gracias en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos de anuncios. Si me pasas la siguiente imagen. Hoy tenemos celebración de bautismos y queremos anunciarles a ustedes que Viviana Sánchez, que está aquí, Erika, te puedes poner de pie, Erika Paola Montes, Juan Pablo Girón también se pueden poner de pie, Vivian, Rocío Lozano, Carmen Recit Cortés y Marta Restrepo son las personas que se van a bautizar hoy. La verdad, estamos de celebración porque es un compromiso hermoso el saber que el bautismo es esa expresión simbólica de que ustedes han creído en el Señor Jesucristo y nosotros como iglesia, la comunidad, somos esa comunidad que va a cuidar de ustedes. El Señor los ha puesto en nuestra mano para pastorearlos, ayudarlos, para que se sientan en comunidad, porque eso es algo lindo también del bautismo. Así que una bendición para ustedes, se pueden sentar. Los invitamos a que nos acompañen después del servicio, entonces vamos a tener los bautismos. Los dejo entonces con el sermón para hoy. Mis hermanos queridos, qué bueno que se quedaron algunos de ustedes en Bogotá. Muchos salen y están paseando, pero qué bueno que se han quedado algunos de ustedes y nos acompañan en lo que hoy estamos celebrando, lo que hoy vamos a hacer. Hoy es un recordatorio. Todo el cristianismo hoy está recordando cosas que pasaron hace 2000 años. Y hoy necesitamos volver a repasar esos temas, saber qué importancia tiene la cruz. Desde el comienzo podemos decir que existía Dios y Dios es la vida. Dios nos creó también para tener vida. El Evangelio de Juan dice así en el capítulo 1, en el versículo 1 dice así, Juan 1:1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba
la vida. Y la vida era la luz, la esperanza de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces nos dice acá bien claro que Dios es el origen de la vida. Él es la vida. No hay otra fuente de vida, no existe ninguna otra fuente de vida. Él es la vida, en Él estaba la vida. De alguna manera misteriosa que no alcanzamos a comprender, Él ha vivido siempre, ha existido siempre. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, han existido por siempre. Y eso es muy complejo entenderlo porque nosotros vivimos muy poco en realidad. Yo estoy asombrado de que ya casi esté llegando a los 70 años. ¿En qué momento, no? Yo me acuerdo hace algunos mesecitos, digo yo, estaba de niño jugando fútbol en la calle, ¿no? Bebé, que yo veía a una persona de 30 años y decía, pobrecito, ya tan viejo. Y yo pasé por ahí ya y estoy en el doble. Increíble. Es muy rápido como pasa la vida, pero Dios es eterno. Él siempre ha existido, siempre tiene vida. Y dice las escrituras acá que acabamos de leer que todo lo que existe proviene de Él que tiene la vida. Todo lo que respira, todo lo que existe y que tiene vida y se mueve, Dios le dio la vida. La gente no cree en esto algunas veces, algunas personas se resisten a creer que hay un Dios que creó las cosas, que creó la vida y se imaginan, se inventan maneras de rechazar ese tema de que hay un Dios que hizo la vida y se imaginan que no, que fue esto, que fue aquello, dan excusas, dicen cosas para explicar la existencia de la vida. Y nosotros aquí decimos, cuán fácil es comprender que hay un Dios que hizo la vida, pero las personas en su terquedad dicen, no, la vida apareció, bueno, porque no sé, tantas teorías que la gente hace para explicar la vida, pero las escrituras dejan bien claro que la vida procede de Dios porque en Él existe la vida y su vida es eterna. Y Él nos hizo a nosotros, nos creó a nosotros. Así que Dios es el origen, la fuente de la vida, de donde salió la vida. Lo he dicho suficientemente. Pero ahora vamos a ver que hay otro ser que por alguna razón algo pasó en él. Dios había hecho todo lo que existe, pero también creó un mundo espiritual. Nos dicen Colosenses en otras partes. Y Él hizo un mundo espiritual y en ese mundo espiritual habían jerarquías, habían autoridades, que lo podemos leer en Colosenses, en Apocalipsis, donde dice que creó arcángeles, serafines, ancianos que dicen, seres espirituales que habitan con Dios. Y uno de sus seres espirituales era Lucero, el gran Lucero, muy lindo, muy hermoso, lleno de sabiduría, pero algo pasó en él, algo sucedió. Las escrituras nos dicen que a través del tiempo, no sabemos cuánto tiempo, siglos de siglos de siglos, llegó un día en que él dijo, yo quiero ser como Dios. Yo quiero no solamente ser como Dios, yo quiero derrocar a Dios y gobernar en lugar de Él. Así él se creía tan hermoso, tan bello, tan poderoso, que se sintió tentado en reemplazar a Dios, en derrocar a Dios. Y en ese intento, todo lo que logró fue que él se convirtiera en el padre de la muerte. Y en lugar de derrocar a Dios, Dios lo lanzó a la tierra con todos esos seres a los que él engañó. Y por alguna razón, otra vez misterios, cosas que a veces no comprendemos muy bien, esos seres están en esta tierra. No los vemos, son espíritus, son espirituales, pero ellos influencian la mente del mundo. Cuando las escrituras nos dicen que Dios creó a Adán y Eva, de un momento a otro aparece ese ser, Satanás el diablo, para contradecir todo lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo labrara y lo guardara. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, este ser, Satanás, que llegó a ser, Satanás significa el adversario, un ser que vive en oscuridad, en tinieblas, en muerte, que odia la creación de Dios, y su odio lo ha llevado a separarse de todo lo que es la vida. A él le gusta la muerte. A él le dio tantos celos de lo que Dios estaba haciendo con nosotros, le dio tanta ira que nos odia profundamente. Ustedes tal vez no se puedan imaginar cuánto odio Satanás tiene por nosotros. Tanto odio que apenas Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos bendijo, Dios permitió ahí en el jardín del Edén que el hombre decidiera si creía en Dios, si le creía a Dios o si iba a ceder ante la influencia de este ser malévolo, y si el hombre era capaz por sí mismo de identificar la maldad de este ser y el odio que tenía contra él. Lo sabemos muy bien, Adán y Eva no pudieron identificar la maldad de este ser, sino que al contrario, creyeron más en lo que él les dijo que en lo que Dios les había dicho. Dios les dijo: no coman de ese árbol. Ese era un símbolo, era un árbol que era un símbolo. En realidad en el árbol no había nada en especial, era un símbolo de obediencia, de creer o de no creer. Y Satanás les dijo, miren, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, no es verdad que vas a morir, no es cierto. Y todo indica que Satanás se presentó de tal manera que no tuvieron miedo, no le tuvieron miedo a Satanás. Se presentó de tal forma que fue amigable, no se escandalizaron, no salieron corriendo, no gritaron, no dijeron ¡ay, el diablo! No dijeron eso, porque Satanás es muy astuto, él no se presenta de tal manera que nosotros lo identifiquemos inmediatamente como la fuente del mal, sino que se disfraza. Y vino seguramente disfrazado de alguna manera que no sabemos cómo fue. Todo esto se lo preguntaremos a nuestro Padre cuando estemos con Él. Vino y les dijo: miren, Dios en realidad sabe que ustedes no van a morir. Dios había dicho: si comen de ese árbol, van a morir. Pero Satanás les dijo: no, no van a morir, no van a morir. Versículo 5 de Génesis 3 dice: sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás los tienta con lo mismo que él quería. Él quería ser como Dios. Satanás quiso ser como Dios. Él anhelaba ser como Dios. Y cuando él no pudo ser como Dios, ahora le mete ese cuento mentiroso también al hombre y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser como Dios. Hizo un poco de mentiras, muchas mentiras, mezclado, untado con un barniz de verdad. Porque Dios sí quiere que compartamos su divinidad, pero aquí Satanás les dice: miren, tranquilos, si ustedes me creen a mí, si ustedes desobedecen y toman ese árbol prohibido, ustedes van a tener una sabiduría increíble, extraordinaria, van a ser como Dios, van a ser y van a poder ver las cosas como Dios y van a alcanzar a ser como Dios. Y fueron tentados de tal manera que en el versículo 6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Le entró un deseo de comer de ese árbol, la tentación más impresionante. Fue la primera tentación que Satanás le hizo también al Señor Jesucristo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí el tema de la comida, ¿no? Y le dice a la mujer que podía tomar de ese árbol y ella vio que ese árbol era bueno, lo vio con sus ojos, dijo: qué delicia de árbol, y que era agradable a sus ojos,
codiciable para alcanzar sabiduría, lo que le había prometido Satanás. Si tú comes de ese árbol, serás sabia, sabios como Dios. Y dijo, uy, sí, yo quiero ser como Dios. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dicen las escrituras que ella fue engañada, pero él comió voluntariamente. Él sabía, él no era tonto. Dios lo había hecho bien, no era retrasado mental. Él fue perfecto en su creación y él tomó una decisión de tomar de ese árbol, también lo hizo voluntariamente. Y dice las escrituras que cuando ellos tomaron esa decisión, se separaron de la vida, del origen de la vida. Hagan de cuenta que ellos tenían como un cable conectado a Dios que les daba oxígeno y que ese oxígeno los mantenía vivos. Pero en ese momento de esa decisión cortaron el cable. Y pasa como cuando usted lleva unas flores a su casa. Se ven lindas, se ven bonitas, están radiantes, pero ¿saben qué? Están cortadas. Sus días están contados, van a morir, se van a morir, no tienen vida, están cortadas, no tienen raíz de donde alimentarse. Así es, el ser humano continuó con alguna vida algunos años, pero allí quedó claro que en ellos ya no estaba la vida de Dios. Entraron en muerte. Satanás había logrado lo que quería. Satanás odia al ser humano. Satanás nos odia a todos. Pero él ha hecho creer que el que nos odia es Dios. Que Dios nos odia tanto que si tú haces esto o aquello, te va a cocinar en el infierno. Cuando es el amor de Dios lo que realmente mantiene todo y todo lo que existe y lo que hace posible que nosotros todavía no hayamos sido destruidos, y es más, lo que hace posible la esperanza que tenemos. Pero el asunto es que Satanás logró que Adán y Eva cayeran en esta condición de muerte. Y luego las escrituras nos dicen que Dios tomó la decisión, debido a la decisión de Adán y Eva, de sacarlos del Edén. Es decir, ellos tomaron la decisión de cortar ese cable que les alimentaba y Dios dijo, está muy bien, si ustedes quieren vivir sin mí, si ustedes desean vivir sin la vida que yo doy, muy bien, pero no pueden vivir aquí, no pueden vivir en esta casa, tendrán que salir y levantar ese mundo que ustedes quieren. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 23, que Dios el Señor sacó al hombre del huerto del Edén. Lo sacó del huerto del Edén, del lugar precioso, del lugar de vida, el lugar donde Dios había manifestado su vida y había creado la vida. Ahora Dios lo saca del Edén para que labraran la tierra de la que habían sido tomados. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que lo que sucede acá es que ellos son sacados del jardín del Edén y no hay camino de regreso a la vida. No hay camino de regreso. No hay posibilidad para el hombre por sí mismo, por su propia capacidad, por su propio poder, por su propia decisión. Aunque se arrepintiera en ese momento, ya no hay vuelta atrás. Usted tomó una decisión y esa decisión trajo muerte. Y ellos en esa condición de muerte no podían devolverse, encontrar el camino, no podían entrar otra vez al jardín del Edén. El ser humano desde ese momento tomó la decisión de morir eternamente, separados de Dios. No había posibilidad de vida para nadie. Ahora, aquí viene una cosa, y es que Satanás tenía que presentarle al ser humano alternativas para que el hombre creyera que él sí podía volver al camino de la vida. Satanás entonces se inventó toda una serie de ritos, de cosas, religiones en el mundo que prometen al hombre volver
al jardín del Edén, volver a encontrarse con Dios. Pero Dios dijo, no, ninguno de esos caminos es. No hay un camino que el hombre se pueda inventar, ni mucho menos Satanás se pueda inventar para regresar al Padre. No hay ningún camino. Y lo primero que hizo Satanás fue llevar al hombre a pensar que si hacía una torre suficientemente alta que llegara hasta el cielo, y si arriba ponía un altar de uno de esos dioses que Satanás se inventó, que entonces el hombre podría a las malas llegar al cielo. Y se propusieron construir la torre de Babel. Y dijeron, si construimos una torre, nos salimos con la nuestra. Y le vamos a entrar al cielo a Dios por un camino que Él no se imagina. Pero Dios dice en las Escrituras que Él se reía del hombre y decía, estos hombres son terribles. Quieren llegar al cielo, quieren hacer sus cosas a su manera. El ser humano quiere hacer las cosas a la manera del ser humano. Pero toda la humanidad que nació después de Adán y Eva, nacieron fuera del jardín del Edén y nacieron en una condición de muerte. No había esperanza, no había cómo volver. El ser humano, imagínense que si no hubiera este tema de la cruz, el ser humano sería un accidente en el universo. No tendríamos ninguna esperanza. No tendría ningún sentido hacer lo que es bueno o hacer malo. Si alguien mataba a 10 personas, era lo mismo que matar a 1000. Si asesinaba. Y ¿saben qué? Hay personas que creen en eso, de que no hay recompensa para el justo o que no hay castigo para el malo. Y por eso, como no creen en Dios, en ese Dios de la vida y en las consecuencias de sus actos, la gente vive como si no hubiera Dios. Y hay muchos que niegan que Dios existe, y Satanás ha logrado meter la idea en las personas de que esto de Dios es una mentira, es un cuento, parece muy bonito, pobrecitos ustedes, ay, creyendo en Dios que no existe. Dios no existe. Las Escrituras dicen eso, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es puro cuento, eso es puro cuento. Y lo más increíble es que Satanás fue tan inteligente que esa mentalidad se metió en los intelectuales del mundo, en la gente que supuestamente piensa, en los sabios, en los que dicen yo sé más que todo el mundo. Ellos son en general los que han dicho no existe Dios, es puro cuento, es una invención del ser humano. Es que la religión, el ser humano la necesita y como para medio vivir, porque si no, pobrecitos. Ellos, los intelectuales del mundo, son los que se han encargado de decirle a la gente, eso de las religiones es un cuento, es una mentira. ¿Saben quién está detrás de todo eso? El que nos odia, el que quiere la muerte nuestra, el que se goza en que nosotros no tuviéramos esperanza. Satanás, el diablo, quiso destruir los planes de vida de Dios para nosotros. Nos quiso hacer pensar que no hay esperanza, que estamos aquí en el universo y cada vez que algo muestra que se puede probar de que Dios no existe, pues nos salen las noticias a decir, miren, no hay nada, esto es sin ningún valor, el universo, estamos solos en el universo, no existe nada. De pronto los marcianos, pero ya sabemos que en Marte no hay nada, entonces ese era un cuento de hace algunos años de que de pronto en Marte hubiera algo, pero ya sabemos, ya llegamos a Marte, no hay nada. No hay nada. Y entonces la gente dice, estamos aquí por alguna cosa que explotó y por eso estamos aquí, pero su vida no tiene ningún valor. Satanás ha hecho que la gente piense que su vida no tiene ningún valor. Pero las Escrituras nos dicen que definitivamente, desde el comienzo, Dios es la fuente de la vida. Él creó la vida y Él nos creó para vivir. Dios no nos creó para morir. Dios no nos creó para que nosotros pereciéramos. Dios nos creó para tener vida, pero una vida con Él. Ese era el anhelo, ese es el deseo de Dios. Y Dios permitió entonces que todo este mundo, toda esta gente, todos los seres humanos que nacieron fuera del Edén, experimentaran la vida sin Dios. La vida sin Dios se caracteriza por todas las obras de la carne. Vinieron asesinatos, Caín asesinó a Abel
y de ahí en adelante una cantidad de maldades, de cosas, inmoralidades, muertes y asesinatos y maldades, tanta maldad. Dice la escritura en Génesis que de continuo el corazón, la mente de los hombres estaba de continuo solo llena de maldades. Imagínense un mundo en el que las personas solamente piensan en hacer mal, en hacer daño, en hacer todo lo que es horrible. Ese era el mundo. Y Dios dijo, esto va muy rápido, y detuvo esas cosas porque Dios tenía un plan. Y Dios envió ese diluvio, pero una familia se volvió a poblar la tierra. El ser humano siguió en sus mismas actitudes, reinaba la muerte, dicen las escrituras. Sin embargo, en Romanos 5:12 dice así, Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado entró la muerte al mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nacieron fuera del jardín del Edén, todos. Todos nacieron en el mundo que fundaron nuestros padres Adán y Eva, un mundo de muerte en el que reinaba el Dios de la muerte, Satanás el diablo. Satanás era el rey, el Dios de este mundo. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:4, que Satanás es el Dios de este mundo. Es decir, de un mundo que no considera a Dios, que no cree en que Dios existe. Y en Hebreos 2:14 dice que Satanás tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2, versículo 14 dice que Satanás tenía el imperio de la muerte. Satanás creyó que había ganado. Satanás pensó que había vencido a Dios. Satanás pensó que había dañado todos los planes de Dios de vida. Satanás se imaginó que todo lo había echado a perder. Es más, estaba tan envanecido en creer que todo lo había dañado, estaba contento, que cuando Cristo tentó a Cristo, cuando Él lo tentó, le dijo, mira, si tú postrado me adorares, te doy todo el mundo porque yo gobierno el mundo. Yo soy el Señor del mundo. Él llegó a creer que Él era el Señor del mundo, que Él gobernaba sobre el mundo, que Él tenía la autoridad sobre el mundo. Lo que no sabía es que Dios usa todas las cosas para bien. Y el ser humano ha ido aprendiendo a través de los siglos, que sus caminos no valen la pena. Todas las personas algún día entenderán, todos los más grandes asesinos, las personas más violentas, más perversas y más malas, se van a dar cuenta que sus caminos no tenían ningún valor, ningún sentido, no fueron más felices, fueron amargados, sufrieron dolor, frustración, miseria. Toman esos billetes, tal vez millones de dólares, como hemos oído en las noticias, que capturan personas con cantidades de dinero increíble en carros blindados, pero eso no los hace mejores, ni los hace más felices, ni los hace más inteligentes. Al contrario, se vuelven como tontitos, porque dice la escritura que el pecado esclaviza. Se vuelven esclavos, y los esclavos no piensan bien, piensan al revés, piensan cosas locas. Ellos creen, los esclavos piensan que haciendo ciertas cosas van a tener libertad, pero en realidad su esclavitud es una esclavitud de muerte. Y pues Satanás creía que había ganado otra vez, pero el Señor Dios le estaba enseñando una lección a la humanidad. Las escrituras, todo lo que es el Antiguo Testamento, es un registro de todos los actos de las personas que no creyeron y sus consecuencias, el fruto de su vida, el fruto de sus actos, que solo trajeron dolor, enfermedad, angustia, divisiones, celos, envidias, rabias, asesinatos, todo tipo de maldad. Mientras que es un registro también de aquellos que creyeron en Dios,
de aquellos que le creyeron a Dios y cómo ellos, a pesar de lo que pasaban en este mundo, vivieron con una esperanza, con la esperanza de que hay un Dios, que es un Dios de vida y que tiene un plan de vida para los que creen en Él. Entonces la Biblia es un registro que habla descarnadamente. A veces uno dice, ¿por qué la Biblia es tan, habla de unas cosas horribles? Ustedes saben que la Biblia incluso tiene groserías hay groserías, ustedes no se imaginan, me imagino que no se imaginan, pero hay groserías, hay cosas feas en la Biblia y uno dice, ¿por qué Dios, si es santo, registra estas locuras? Porque Dios quiere que todos sepamos cuáles son las consecuencias del pecado, cuáles son las consecuencias de vivir lejos de Él, la maldad que es capaz de hacer el ser humano sin Dios. Y cómo al mismo tiempo Dios ha estado trabajando con una línea de personas con las que Él determinó llamar a través de la historia para que fueran testigos de que ellos creen en ese Dios de la vida y de lo que Él piensa hacer. Y desde el comienzo, para volver a Génesis, dice que Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes pecaron y recibirán las consecuencias del pecado. Pero yo les digo, llegará el tiempo cuando vendrá un hijo de una mujer y será el Salvador. Génesis 3:15. Así que Dios siempre tuvo en mente que después de que el ser humano aprenda la lección, Él va a salvar a toda la humanidad. Él iba a dar su vida por toda la humanidad. Y dice en Hebreos 2:14 que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que menos esperaba Satanás es que Cristo, por medio de la muerte que Él se inventó, lo venciera. Lo venció con su propia arma. Le dio la medicina de su propia invención. Cristo venció a Satanás con la muerte. Es decir, que Él vino y lo que menos se imaginaba Satanás es que Cristo, en un sentido, digámoslo así como para que lo entendamos, yo sé que de pronto no es preciso teológicamente tal vez, pero para que lo entendamos, Cristo tenía el as guardado siempre. Él sabía que iba a jugar. Y en el momento exacto y preciso, cuando Satanás decía, he ganado, he triunfado, he matado incluso al Cristo, al Mesías, al ungido, lo he asesinado, Cristo sacó el as y dijo, yo pago, yo gano, todo es mío, todo es mío. Y Él a través de su propia muerte pagó por todos nosotros y por la muerte de todos los que habían caído en muerte y nos recuperó para Él y nos ganó para Él. Y le dijo a Satanás lo que le dijo en Lucas 4, al Señor tu Dios adorarás. No hay otro Señor sino el Dios y tú tendrás que adorarlo y tendrás que servirle. A Él solo servirás. Y Cristo lo venció de tal manera que Satanás dijo, ¿cómo es posible? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Pero ha sido vencido. Y no solamente Satanás, sino todo ese mundo oscuro no pudo lograr ese odio que tiene contra nosotros, no dio fruto. Todo lo contrario, el sufrimiento del hombre, el dolor, la muerte, la angustia, todo lo que ha sufrido el hombre, ha aprendido, el ser humano ha aprendido que Dios tiene la razón, que Dios es verdadero, que la fuente de la vida y todo lo que Él nos enseña es verdad. Es lo que sí trae felicidad, gozo, realización y vida eterna. Satanás quería traer muerte, destrucción, dolor, angustia, sufrimiento. Todo eso ha sido vencido. Y Dios dice que en ese reino de Él, cuando Él traiga su reino y la plenitud de su reino, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más angustia. Todo esto habrá pasado y estaremos con Él. Todos aquellos que crean. Por eso cuando Paulinita leyó esa escritura de Juan, capítulo 3, 16, donde dice que Dios nunca nos dejó de amar, a pesar de todo, a pesar de que salieron del jardín del Edén y toda esta maldad, Dios nunca nos dejó de amar.
y dijo, de tal manera ha amado Dios al mundo, que Él en su corazón siempre quiso y lo envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, lo que las Escrituras nos dicen es algo increíble también, de que Cristo vino y murió cuando nosotros ni siquiera lo conocíamos. Cuando nosotros no sabíamos nada de Él, Él murió por nosotros. Él dio su vida antes de que nosotros incluso naciéramos y dio su vida por todos aquellos que ya habían vivido antes que Él vino. Él dio su vida por todos los que nacieron por fuera del jardín del Edén. De alguna manera misteriosa, hay muchas cosas que son misteriosas en las cosas de Dios, pero Él va a hacer posible que toda persona que ha existido a través de los siglos sepan de Él. Él hará posible que todo el mundo sepa que Él vino y pagó la pena por ellos, pagó la muerte por ellos. Y todos van a decir, Señor mío, Dios mío, yo no te conocía, yo no sabía, yo crecí bajo esta autoridad nefasta, oscura de Satanás el diablo, me tenía esclavizado, pero Cristo les va a decir, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el camino de regreso al Padre. Eso es lo que dice, que Cristo dijo cuando le preguntaron acerca de Él, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan? Él le dijo eso a Felipe, fue que le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras son muy importantes porque lo que nos está diciendo es que ese camino que estaba cerrado, que fue cerrado, que el hombre no podía volver, Cristo lo abrió para que todos puedan volver al Padre. Cristo es el camino al Padre. No hay otro Dios, no hay otro sistema, no hay otra religión, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo esta tierra en el que podamos ser salvos. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Cristo hizo posible ese regreso al Padre. Así que el Padre siempre estuvo esperándonos a todos, y cuando Cristo Jesús dio su vida, todos fuimos en un sentido regresados al Padre. Pero el mundo, muchos no lo saben. La misión de la iglesia es decirle al mundo, Cristo ya dio su vida. Él ya pagó por tus pecados. ¿Qué haces fuera? ¿Qué haces alejado de la vida? Ven, recibe la vida. Así que el Señor Dios hizo una obra independiente de nosotros. Él dio su vida cuando nosotros, dice la Escritura, estábamos en nuestros delitos, en pecados, en maldades, en el imperio de Satanás. Cuando nosotros estábamos bajo el imperio de Satanás, Cristo dio su vida en la cruz. De tal manera que Él pagó por nosotros cuando nosotros ni siquiera sabíamos que Él había pagado. Eso es lo que dice Romanos, dice así, creo que es Romanos. Pero leamos esta escritura en Romanos 5, donde dice, el don de Dios, la gracia de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de Adán y Eva, lo podemos poner ahí así, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Estoy leyendo Romanos capítulo 5 a partir del versículo 15. Y en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por uno solo reinó la muerte, así que reinaba la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo,
los muchos serán constituidos justos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Así que el Señor Jesucristo pagó por todos. Y así como Adán y Eva trajeron dolor a toda la humanidad, por Cristo se pagó el precio por toda la humanidad. Cristo pagó el precio por toda la humanidad. Y no solamente por toda la humanidad, parece que su sacrificio trasciende este mundo. Hay cosas que aún no comprendemos, hay cosas que aún no entendemos, pero el sacrificio de Jesucristo reconcilió los cielos y la tierra. Algo impresionante. Él nos va a explicar de qué se trata, qué cosas Él reconcilió. Pero Él reconcilió todas las cosas. Ahora, ¿qué nos corresponde entonces a nosotros hacer? ¿Algún sacrificio para completar el sacrificio perfecto de Cristo? Él ya lo hizo, todo. Está hecho, está pago. Ahí es donde viene el tema de que es por gracia. Es por lo que Él ya hizo. No es por lo que yo hago, por mis buenas obras, lo cual no quiere decir que el cristiano no viva haciendo lo que es bueno, porque escogemos el camino del bien, sino que eso no es lo que me regresa al Padre. Mi buena vida no es lo que abrió el camino al Padre. Mi buena vida, mi ejemplo, lo que sea, no es lo que abre el camino al Padre. Es Cristo. Es por Él. Y por eso nosotros, en este tema del bautismo, cuando hablamos del bautismo, nosotros lo que hacemos es creer en lo que Cristo hizo por mí. Y cuando bajamos a las aguas del bautismo, lo hacemos por inmersión, porque hay un símbolo. Nosotros nos unimos a Cristo en su muerte. Cristo murió, bajó a la sepultura para pagar por todos nosotros. Cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, nos hacemos uno con Cristo en su muerte. Y decimos, Señor, yo confieso, yo acepto tu sacrificio por mí. Y entro en estas aguas del bautismo como si entrara a la tumba contigo. Como tú, sabiendo que tú pagaste por mí, pero lo quiero recordar en este símbolo, en el símbolo de ir a las aguas del bautismo. Las aguas significan la tumba porque si no saliéramos en 2 minutos de esas aguas, seguramente pereceríamos. Es una tumba. Simbolizan que nosotros creemos que Cristo fue a la sepultura por nosotros. Que la obra de Cristo es la obra que el Padre aceptó por nosotros. Y que nosotros nos bautizamos en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y lo hacemos en fe. Lo hacemos porque creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos 6 dice eso en el versículo 3. Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, es decir, esa persona que se arrepiente de haber estado alejado, de no haber conocido, de no haber entendido, pero que ahora llega esa alegría y este gozo de saber que hay un Salvador. Esa persona que entra a las aguas del bautismo lo hace en la fe de que Cristo pagó por todos sus pecados. Todos sus pecados. La muerte que debía pagar, Cristo la pagó ya. Sin embargo, en el bautismo nosotros confesamos que morimos con Él, con Cristo. En el bautismo nos hacemos uno con Jesús en su muerte y entramos con Jesús al Padre. Y por Cristo somos aceptados por el Padre. Ese es el bautismo. No quiere decir que esa ceremonia es la que nos salva, es nuestra confesión de la obra de Cristo. Pero esto es un testimonio para muchas personas y es un testimonio de que comprendemos también de que es Cristo el que murió por nosotros y que el verdadero sacrificio y la verdadera obra es la de Cristo a nuestro favor. Nosotros solamente creemos en el poder que venció a la muerte.
Nosotros creemos que Cristo en ese acto de ir a la cruz, bajar a la sepultura, en sufrir por nosotros, llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades y sobre todo la consecuencia de haber nosotros decidido en nuestros padres estar separados de Él. Él sana la muerte que teníamos por delante y nos da vida. En ese momento, cuando somos sepultados y luego cuando salimos de esa sepultura, dice que nos hacemos uno con Cristo en su resurrección. Entonces el bautismo es tan sencillo y sin embargo tan lleno de significado, porque entramos con Cristo en su sepultura y salimos con Cristo en su vida. Y tenemos ahora vida por el poder de la vida del dador de la vida. Ahora tenemos una vida que no es solamente esta vida, es una vida que trasciende la vida física. Tenemos vida eterna. Dios nos da su espíritu. Dios logra el propósito de Génesis, crearnos a su imagen. Dios nunca fracasó. Dios nunca fracasó, ni Satanás pudo hacer fracasar los planes de Dios. Satanás, sin querer y sin saber, perfeccionó. En un sentido, él hizo que todos nosotros aprendiéramos a decir: tú eres el pecador, tú eres el malo, eso es malo. Yo hoy escojo al Padre. Satanás ha logrado que el ser humano se dé cuenta de lo malo que es el mal. Eso es lo que ha logrado. Así que en el bautismo entonces nosotros entramos y salimos con Cristo para tener vida con Él. En el bautismo morimos con Jesús cuando entramos al agua, y cuando salimos del agua recibimos una nueva vida. Romanos 5 era la escritura que estaba buscando. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por todos, por los impíos, dice la escritura. Romanos 5:6. Versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos vida porque Él está vivo. Tenemos vida porque Él es la fuente de la vida. Nadie más nos puede dar vida. No hay otra fuente, no hay otra manera de tener vida, solo la que Cristo da. Así que hoy va a ser un tiempo muy lindo en los bautismos, porque vamos a presenciar, es algo tan sencillo y sin embargo tan importante, entrar en la sepultura con Cristo y salir con Él para nueva vida. Vida resucitada en el poder de su resurrección. Por eso habla Pablo del poder de la resurrección, porque es la vida que Dios nos da. Es el poder de Dios en nosotros dándonos vida. No vemos nada. Ustedes no van a ver que cambie algo. Van a seguir siendo aparentemente iguales. Y sin embargo, la vida de Dios está ahora en ustedes. Está en los creyentes. Tenemos vida, porque el Dios de la vida nos ha dado vida. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho, porque, Señor, en este mundo no teníamos esperanza. El ser humano no tenía ninguna esperanza. Lo único que le esperaba al ser humano era la muerte eterna, sin ninguna esperanza posible. Nada, no existía ninguna esperanza. Su memoria hubiera sido borrada para siempre, como si nunca hubieran existido los seres humanos. Pero, Señor, tú no nos creaste para morir, nos creaste para vivir. Y te damos gracias por esa obra. Y te damos gracias también por el testimonio hoy de estos bautismos, porque, Señor, allí dejas claro que eres tú el que has estado trabajando en el corazón de estas personas que han decidido aceptar tu sacrificio a su favor. Te damos gracias por ellos, por cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por todos los que hoy se bautizan, por Vivianita Sánchez, por Erika Paola Montes, por Juan Pablo Girón, por Carmen Recit Cortés, por Vivian Rocío Lozano, por Marta Restrepo. Damos gracias por ellos, porque son testimonios
de que tú obras en el corazón de las personas. No es ninguno de nosotros, no es una obra de alguien en especial, es tu obra victoriosa. Tú has vencido a la muerte y tú nos das vida, y hoy nos alegramos y celebramos la vida en las personas que se bautizan, y celebramos la vida de todos los creyentes, todos los que hemos creído. Por tu gracia tenemos vida. Gracias, Señor Jesús, en el nombre tuyo, al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Vamos a tomar la cena. Muy bien. Vamos a tomar el pan y el vino. Demos gracias por la vida. Demos gracias por la vida. El Señor Jesús pagó, murió, pero Él está vivo. Él tiene vida eterna. Así que celebremos, demos gracias porque Cristo pagó, nos dio esperanza. Pero hablemos más y sobre todo también de la vida, el Dios de la vida. Cuando tomemos ese pan, cuando tomemos ese fruto de la uva, demos gracias por la vida. Tenemos vida en Cristo. Damos gracias. 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 Bien, pueden pasar por el centro, vienen, toman su pan, su vino, su fruto de la uva y tomamos la cena. Gracias por ser bueno. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Eres Jesús, solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno,
alabamos en tu nombre, que tú dejaste establecidos, porque tú eres el alimento de vida. Tú nos sustentas con tu sacrificio, con tu resurrección, con tu sacerdocio a favor nuestro. Te damos gracias. Esta es la razón por la cual existimos y vivimos, para formar parte de tu reino, de tus planes de vida. Te damos gracias, Señor, que nos incluyes. Te damos gracias que siempre nos has amado. Te damos gracias que siempre has amado al ser humano. Es tu creación excelsa. A pesar de todas las acechanzas del enemigo, de Satanás, el diablo, que odia a la humanidad, tú has vencido. Tú has vencido y tú trajiste la vida, la resurrección, la vida eterna. Damos gracias. Lo celebramos hoy, Señor. Conmemoramos hoy tu sacrificio, la cruz, tu sufrimiento a favor nuestro para pagar nuestro pecado. Pero también hoy celebramos que tú, Señor, no pudiste ser retenido por la muerte, por la sepultura, sino que has resucitado. Damos gracias, Señor Jesús, en tu nombre al Padre. Amén. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Señor, ahora te pedimos que tú nos acompañes en estos bautismos, testimonio de tu obrar, testimonio de tu Espíritu Santo trabajando en las personas, porque tu Espíritu Santo se mueve, Señor, trayendo personas al arrepentimiento, a la convicción, a darse cuenta de que el mundo era un mundo de muerte y que hayan escogido ahora la vida. Te damos gracias por ese momento tan hermoso que nos das a nosotros el privilegio de ser testigos de personas que algo pasa en su mente y en su corazón y hoy te confiesan a ti como el Dios de la vida. Gracias, Señor. En el nombre tuyo damos gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Así que ahora los que deseen acompañarnos en los bautismos, yo sé que es un lugar pequeño arriba, pero los que quieran subir y acompañarnos, especialmente los que se van a bautizar, que nos acompañen arriba y los esperamos en este momento. Creo que todo está listo, todo está preparado para que tengamos los bautismos ahora. Por abajo pueden subir hacia atrás.